Después de la inesperada propuesta de matrimonio de Alex, la vida de Tuna parece entrar en una nueva encrucijada. Durante mucho tiempo, ella ha vivido atrapada en sus inseguridades, convencida de que sus heridas del pasado y sus temores eran demasiado pesados como para permitirse soñar con un futuro diferente. Sin embargo, aquel instante cuando Alex se armó de valor para expresarle lo que llevaba guardado en el corazón, marcó un antes y un después en su historia. Ahora la gran pregunta es, ¿seguirá Tuna prisionera de esa coraza de desconfianza? ¿O se atreverá a derribar los muros que ella misma construyó para protegerse? La vida le ofrece quizás por primera vez, en mucho tiempo, la posibilidad de volver a empezar, de creer que merece algo mejor y de abrirse al amor sincero que está frente a sus ojos. Alex no le pide perfección, ni exige que olvide de un día para otro sus cicatrices. Simplemente le ofrece su compañía, su apoyo y la promesa de caminar juntos. Esa certeza podría ser la llave que abra la puerta hacia una nueva etapa, donde Tuna deje atrás la sombra de la duda y se permita al fin disfrutar de lo que siempre mereció, la felicidad. Queridos amigos, los invito a descubrir conmigo si Tuna encontrará el valor suficiente para dar ese paso decisivo hacia un futuro más luminoso. ¿Será este el inicio de la vida que siempre soñó? Esta mañana al despertar, Tuna sintió como una nueva energía se expandía por todo el ambiente. Los árboles y las flores parecían más radiantes, como si también se unieran a esa sinfonía romántica que hacía vibrar su corazón. Aunque todavía no había aceptado del todo la propuesta de matrimonio de Alex, en lo más profundo de su ser, Tuna se sentía más conmovida que nunca. Esa sensación hacía que cada detalle cotidiano se volviera especial. Mientras sostenía la escoba para barrer el patio, cada movimiento que antes parecía tan monótono, ahora estaba lleno de una alegría distinta. Sus labios dejaban escapar la melodía de su canción favorita, como si fuera la manera más natural de expresar la felicidad que la desbordaba. La luz suave del amanecer acariciaba su rostro, revelando una frescura y un brillo que hacía mucho tiempo no se veían en ella. No era solo una sonrisa, era el renacer de su espíritu, una llama de amor, encendida desde aquel instante en que Alex le declaró sus sentimientos. Los demás, al observarla, también podían notar ese cambio. No hacía falta preguntar. Bastaba con ver cómo caminaba más ligera, cómo brillaban sus ojos, y cómo esa sonrisa aparecía de repente en sus labios, para comprender que Tuna estaba enamorada. Tal vez ni siquiera ella misma era consciente, pero su corazón ya había abierto un nuevo horizonte, donde la confianza, el amor y la esperanza comenzaban a reemplazar las inseguridades y complejos que la habían acompañado durante tantos años. Hoy el patio sigue siendo el mismo, las tareas diarias no han cambiado, pero en el interior de Tuna todo es distinto. Porque ahora en lo más profundo de su alma, el amor ha empezado a germinar de verdad. Después de terminar de barrer, Tuna se sentó en la vieja silla de madera del porche y dejó que su mirada se perdiera entre los rayos del sol de la mañana que se filtraban a través de las ramas. En su mente resonaban una y otra vez las palabras que Alex le había dicho la noche anterior. Eran cosas que jamás había imaginado escuchar, y mucho menos pensar que un hombre como él pudiera sentir algo tan profundo por ella. Solo recordarlo hacía que su corazón se llenara de una alegría cálida, de una felicidad frágil, pero llena de esperanza. Sin embargo, justo cuando la sonrisa apenas comenzaba a dibujarse en sus labios, una sombra de inquietud se deslizó en su interior. Se preguntó a sí misma, ¿realmente soy digna de él? ¿Puede una mujer sin nada en las manos
con un matrimonio roto a sus espaldas y la responsabilidad de criar a un hijo pequeño, convertirse en la compañera de vida que Alex desea. Esa inseguridad era como una cicatriz que, aunque antigua, seguía marcando su alma. Cuanto más pensaba, más dudas aparecían. La madre de Alex siempre la había estimado tratándola con el cariño de una hija. Pero ahora, si supiera que él quería casarse con ella, ¿seguiría viéndola con los mismos ojos? ¿O esa ternura se transformaría en rechazo, en una mirada cargada de desconfianza? ¿Y su hermana sería capaz de aceptar como cuñada a una mujer que no es perfecta, que llega con un pasado difícil y heridas aún abiertas? Esas preguntas giraban sin descanso en su cabeza, atrapándola entre la ilusión y el temor. La felicidad que sentía se mezclaba con la ansiedad, la alegría con la culpa silenciosa. Ella sabía que su corazón ya había despertado, que anhelaba una nueva oportunidad en el amor, pero la razón le recordaba constantemente los obstáculos que la rodeaban. Aquella mañana Tuna permaneció sentada largo rato, perdida en pensamientos encontrados. En sus ojos brillaba la chispa de una esperanza recién nacida, pero también se reflejaban las nubes de la incertidumbre. No podía prever lo que le depararía el futuro, pero sí, algo era seguro por primera vez en muchos años. Su corazón había vuelto a latir con fuerza, había aprendido a amar de nuevo y también a temer por un amor verdadero. Después de un largo rato perdida en aquellas reflexiones, Tuna dejó escapar un suspiro y se dijo a sí misma que lo mejor era dejar esos pensamientos a un lado, al menos por ahora. Sabía que aunque su corazón estuviera agitado por emociones nuevas y dulces, la realidad seguía siendo clara. Debía velar por su vida y la de su pequeño hijo. Las preocupaciones diarias, el pan de cada día, no le permitían quedarse atrapada en ensoñaciones. Entonces, recordó a la señora Tong, la vecina anciana, que por sus piernas débiles ya no podía trabajar en el campo. De pronto se le ocurrió una idea: pedirle que cuidara a su hijo, mientras ella continuaba con la cosecha, y así poder ganar un poco más de dinero. Cuanto más lo pensaba, más razonable y necesario le parecía. Sin perder tiempo, Tuna se levantó con rapidez y recogió todo lo que había en el patio. Sus ojos se posaron en su pequeño, que jugaba alegremente, y en su interior se mezclaron la ternura y la determinación. Lo tomó en brazos con cariño, susurrándole algunas palabras afectuosas, y emprendió el camino hacia la casa de la señora Tang. El día apenas comenzaba, y con él también se abría una nueva jornada para Tuna. Aunque su corazón aún estuviera cargado de inquietudes, tenía claro que solo con su esfuerzo y trabajo podría ofrecerle a su hijo un futuro más luminoso. Después de dejar a su pequeño hijo en casa de la señora Tang para que lo cuidara, Tuna tomó con prisa su cesta y se dirigió hacia el huerto de pitahayas al final del pueblo. Era un lugar familiar donde tantas veces había trabajado bajo sol y lluvia para ganar unas pocas monedas. Aquella mañana, el huerto estaba en su mejor momento. Hileras de cactus, erguidos cargados de frutos rojos, intensos, brillantes y pesados, como si no pudieran sostenerse más en las ramas. Al contemplar esa abundancia en el corazón de Tuna, brotó una emoción especial parecida al amor secreto que guardaba por Alex, intenso, dulce, luminoso, pero cuidadosamente escondido en lo más profundo de su alma. Cada movimiento al recoger los frutos se volvió ligero y lleno de alegría. Al tocar la piel rugosa pero resplandeciente de la pitahaya, recordaba la cena de la noche anterior, la calidez de la mesa compartida y la mirada sincera de Alex. Sus palabras aún resonaban como un río fresco, acariciando un corazón que durante mucho tiempo
había estado marchito por las penas. Mientras cosechaba, Tuna sonreía y de vez en cuando tarareaba una canción conocida. El trabajo duro parecía volverse liviano bañado por una felicidad inesperada. En poco tiempo, la cesta se llenó por completo, rebosante de frutos rojos que brillaban como piedras preciosas. El peso de la cesta se parecía al peso dulce de la esperanza que crecía en su interior. Al ver que todavía era temprano, decidió aprovechar para llevar la cosecha al mercado. El camino de siempre parecía más corto y fácil, pues sus pasos estaban impulsados por la determinación y la ilusión. Ya en el mercado acomodó los frutos con esmero. El rojo vibrante de las pitahayas bajo la luz de la mañana atrajo inmediatamente las miradas. Los compradores comenzaron a acercarse, a preguntar, a regatear, y pronto el ambiente se llenó de voces y risas. Para sorpresa de Tuna, sus frutos no solo se vendieron rápidamente, sino que además alcanzaron un precio más alto de lo habitual. En poco tiempo su cosecha se agotó, y en sus manos quedaron algunas monedas nuevas que, aunque modestas, llenaban su corazón de alivio y calidez. La alegría inundó su interior. Comprendió que cuando el corazón se enciende con amor y esperanza, la vida entera parece fluir con mayor suavidad, como aquel huerto de pitahayas que al llegar su tiempo ofrece frutos dulces y abundantes. La vida también podía darle a ella nuevas oportunidades. De regreso a casa caminaba sonriente. Su cesta iba vacía, pero su corazón, en cambio, estaba lleno de fe. Al alzar la vista hacia el cielo azul, se prometió seguir luchando por su hijo, por un futuro mejor, y quizá por ese amor sincero que un día podría convertirse en una felicidad plena. Después de vender todos los dragones en el mercado Tuna recogió rápidamente sus cosas y se apresuró a regresar a casa de la señora Tang para recoger a su hijo. Mientras caminaba, en su corazón aún quedaba la alegría mezclada con un profundo alivio. Aquel día no solo le había dado un poco de dinero, sino también la sensación de que la vida empezaba a iluminarse con nuevas esperanzas. Pensando en la ayuda silenciosa de la señora Tang, sonrió y se prometió llevarle unas frutas como muestra de agradecimiento. Al llegar, Tuna dejó la cesta a un lado, sacó una bolsa de pitahayas rojas y jugosas y la colocó con cariño sobre la mesa. Luego, con voz respetuosa, dijo: «Abuela, hoy traje un poco de fruta para usted. Son muy dulces, por favor. Cómalas para alegrar el día». La señora Tang miró la bolsa, sus ojos se iluminaron y una sonrisa tierna apareció en su rostro, marcado por el tiempo. «Ay, muchas gracias, Tuna. Soy muy afortunada de tenerte cerca». Tuna sonrió con dulzura y preguntó con suavidad: «¿El niño le dio mucha guerra hoy?». La señora Tang agitó la mano y respondió con una risa afectuosa: «No, para nada. El pequeño fue muy bueno, jugó un rato y luego durmió. En realidad me sentí feliz de tener la risa de un niño en casa». Al escucharla, el corazón de Tuna se llenó de un calor difícil de describir. Se sentó junto a la señora Tang y ambas conversaron sobre el trabajo, las cosechas y las cosas sencillas de la vida. A ratos, una risa ligera rompía el silencio de la tarde. Mientras tanto, el pequeño jugaba alegre, llenando el ambiente de inocencia y frescura. El tiempo pasó, el sol se escondió tras los bambúes y el resplandor del atardecer cubrió la aldea. Al ver que oscurecía, Tuna tomó a su hijo en brazos y se despidió: «Abuela, me voy ya antes de que sea tarde. Gracias de todo corazón por cuidarlo». La señora Tang asintió con ternura: «Vayan con cuidado. Y recuerda, si alguna vez tienes dificultades, ven a verme, no lo dudes». Con el niño en brazos, Tuna regresó a casa con pasos ligeros y el corazón lleno de felicidad. Aquel día
Aunque agotador, había sido maravilloso. Había conseguido un poco de dinero, sentido el apoyo de los demás y, sobre todo, hallado paz en su interior. Esa noche, al recostarse, recordaría la mirada sincera de Alex, la sonrisa de su hijo y la bondad de la señora Tang. Todo eso formaba un cuadro sencillo, pero lleno de calidez, una vida con trabajo, cariño y un amor que apenas empezaba a florecer. Y quién sabe, quizá muy pronto tú, Na, encuentre el valor para tomar una decisión importante, abrir su corazón y aceptar el amor de Alex para construir juntos un hogar feliz. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Tuna debería darse la oportunidad de vivir plenamente el amor? Déjame tu opinión, porque tal vez su historia también te recuerde que la felicidad siempre puede comenzar de nuevo, aunque llegue tarde, siempre que tengamos el coraje de abrirnos a ella. Chào các bạn trở lại với kênh YouTube của tôi. Hôm nay chúng ta lại đến với câu chuyện của Tử Na. Thì sau khi gửi con trai nhỏ ở nhà bà Tăng để bà trông giúp, Tử Na nhanh chóng xách giỏ và bước về vườn Thanh Long nằm cuối làng. Đó là vườn, mảnh vườn quen thuộc nơi bao mùa nắng đã qua. Cô từng nhiều lần đi hái thuê để kiếm tiền. Hôm nay khu vườn ấy lại đang độ mùa quả chín. Trên những hàng cây thẳng tắp, những trái thanh long đỏ rực cong mọng như muốn rơi xuống đất, chịu nặng cả một vùng đầy sự sống. Cảnh tượng ấy khiến Tử Na dâng lên một cảm xúc khó tả, tựa như tình yêu thầm kín của cô dành cho Alex cũng nồng nàn ngọt ngào rực rỡ, nhưng lại lặng lẽ cất giữ trong tim, chưa một lần thổ lộ. Mỗi động tác hái quả của cô bỗng trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy niềm tin. Khi bàn tay chạm đến những ngọn thanh long sần sùi và rực rỡ, Tử Na lại nhớ đến khoảnh khắc tối hôm đó cô ngồi đối diện. Những lời anh nói như một dòng suối mát lành len vào tận sâu trái tim cô vốn đã héo úa